Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Aquí hacemos periodismo investigativo sobre todos los poderes. Soy Daniel Pacheco. Un saludo a todos los que nos ven en televisión abierta y a los que nos ven por las plataformas digitales de La Silla Vacía. Hoy hablamos de El secreto de Paloma Valencia, de cómo hizo una jugadita para desviar la atención de uno de los debates más duros contra el establecimiento cuando era senadora de la República. Estamos desde la redacción. Ginette Prieto coordina la unidad investigativa de La Silla Vacía. ¿Qué tal, Ginette? Hola Daniel, ¿cómo estás? Y firmas esta investigación que hicimos sobre Paloma, que es parte como una serie de investigaciones que hemos hecho sobre los candidatos principales y como sus mayores lunares del pasado, o donde hay oportunidad de contar cosas que no se habían contado. La jugada que desvió el debate más duro contra el establecimiento. Sí, esta es la tercera entrega que hacemos. La primera fue sobre Abelardo de las Priella, luego siguió Iván Cepeda y este fue el turno de Paloma Valencia. Básicamente lo que queríamos hacer con esta investigación era un poco, pues mirar si la narrativa de Paloma Valencia alrededor de su candidatura si era coherente con su trayectoria política. Y entonces ahí lo que ha dicho Paloma y lo que han dicho de Paloma Uribe dice que es como una mujer de manos limpias. Ella ha dicho que nunca ha ayudado a nadie que haya cometido ilegalidades, pero este episodio, que fue cuando reveló el video de las bolsas de Gustavo Petro, fue un episodio en el que ella terminó haciendo ¿qué? Básicamente, si nos situamos en el momento ¿Nos histórico del situamos? país, sí, yo creo para que la gente empiece a entender qué fue lo que pasó y cómo pasó. Listo, entonces estamos en el año 2018. Sí, 27 de noviembre, exactamente. Y el Congreso de la República cita a un debate sobre el tema de Odebrecht, porque hace muy poco muere el señor Pisano. Jorge Pisano, que Jorge era el Pisano. controller de la concesión Ruta del Sol, para entender que es un control, es como un auditor interno, y la concesión de la Ruta del Sol estaba en manos de una unión o de una unión temporal o de un consorcio entre el Grupo Aval, de propiedad del magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, y Odebrecht. Y el fiscal general de ese momento es Néstor Humberto Martínez, quien había sido el abogado del Grupo Aval y el abogado de la concesión, y estaba al mismo tiempo investigando supuestamente la corrupción de Odebrecht. O sea, tenía un conflicto de interés muy grande. Exacto, entonces el debate era citado justo para que rindieran cuentas alrededor de cómo estaba avanzando la justicia en este escándalo de corrupción, que además era el escándalo de corrupción más grande del continente, incluso creo que sigue siendo en la última década el escándalo de corrupción más grande del continente. Ya se habían dado varias revelaciones. Y pues querían básicamente como que la justicia rindiera cuentas. En este caso, Néstor Humberto Martínez podía no ir, pero ese día llegó Y al es la debate. primera vez que va al debate, así Y arranca. espérate, porque aquí hay un contexto adicional. Además, Pisano acaba de morir, pero Pisano era amigo de Néstor Humberto Martínez y Pisano grabó en 2015 a Néstor Humberto Martínez mientras le contaba No te adelantes, de que sus ya tenemos sospechas. todo esto Bueno, para ponernos como en ambiente de lo importante que era como este debate que cubría como pecados de todo el establecimiento del país. exacto. Así arranca Robledo. Una cosa que no es estrictamente nueva, pero que sí se ha aclarado también mucho más que antes, ¿no? Y es el papel nefasto del fiscal Néstor Humberto Martínez en todas estas corruptelas de las que estamos hablando. Lamentablemente esta vez, como en las dos ocasiones, parece que tampoco va a venir el fiscal Martínez, aun cuando fue cordialmente invitado. Y entonces el fiscal sí fue, ahí renuncia fiscal, en este es el Congreso donde está Álvaro Uribe, donde está Iván Cepeda, donde está Estaba Jorge Gustavo Robledo, Petro, Gustavo Petro. Angélica Lozano. De hecho, los tres citantes eran Robledo, Petro y Angélica Lozano. Y entonces justo acaba de ocurrir, hace unas semanas ocurrió la muerte de Jorge Enrique Pisano y además la muerte de su hijo, que se tomó como una botella que termina teniendo cianuro y en ese momento no es claro como el origen de esas muertes, pero sí Bueno, aquí solo para aclarar, Jorge Pisano se muere de un infarto fulminante. Lo que enrarece la muerte, más allá del momento en que ocurre, es que justamente su hijo bebe cianuro o muere envenenado por cianuro de una botella que estaba en el escritorio de Jorge Pisano. Eso acrecentó dudas, sospechas,
y pues ahí se acababan de revelar los audios y por eso es que Néstor Humberto decide asistir al Congreso ese Y día. entonces, todo el mundo estaba diciendo, Néstor Humberto, usted tiene un gran conflicto de interés por si usted era el abogado de Odebrecht y del Grupo Aval en el consorcio Ruta del Sol 2 y usted al mismo tiempo es fiscal. Él hasta ese momento dice, no, este es un conflicto de interés que yo ya declaré y que es salvable. Pero salen estos audios donde se muestra que Néstor Humberto Martínez al menos tenía sospechas de que había corrupción desde que era abogado del Grupo Aval. Unas huevas. Esto es una coima, marica. Jorge Enrique Pizano, el controller, es como un auditor interno, ¿cierto? Y va y le muestra esas pruebas. Néstor Humberto como fiscal, como abogado en ese momento, veía al menos como indicios de una coima y después como fiscal las investigaciones. Claro, esos audios se revelan justo cuando él ya era fiscal, ocurren esas muertes, entonces ese es el contexto, ¿no? Ahí nos ubicamos. En ese momento, con todo el establecimiento cuestionado, porque recordemos aquí Odebrecht había metido plata en campañas políticas. Entonces te pongo, por ejemplo, esta es una de las fotos que saca, creo que es Gustavo Petro, como parte de su debate, que es como la foto de la visita de 2009 del señor Odebrecht al gobierno de Álvaro Uribe. Es en ese gobierno en que se otorga la licitación que se gana Ruta del Sol 2. Después en el gobierno de Juan Manuel Santos se amplía y se hace una adición a esa concesión. Esta es la carretera que va por todo el Magdalena Medio hacia la costa Caribe. En todo el transcurso del debate, aunque era sobre Odebrecht y sobre el fiscal Néstor Humberto Martínez, habían revelado varios hechos que comprometían el papel del uribismo, también del santismo, pero pues particularmente del uribismo en este caso, que eran entonces además de esa foto, entonces que para ese momento Oscar ya Iván un Zuluaga. viceministro había, no, pero primero un viceministro ya había confesado Sí. que le había pagado 6,5 millones de dólares de coima para que adjudicara esa licitación. Para ese momento ya Duda Mendoza, que era una estratega que ya, que en ese momento estaba declarando para la justicia Ponga ahí brasileña. la de Zuluaga y Odebrecht, ¿no? O sea, es que aquí está todo el mundo, ¿no? Entonces Sí. está Santos Angelino, esto es de Angélica Lozano, ¿no? Está Santos Vargas Lleras, $1 millón que supuestamente entró. Está Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, el $1.600.000 que le pagaron a Duda Mendoza por debajo de la mesa. Sí, que eso justo era lo que te estaba diciendo. Entonces el estratega que se llama Duda Mendoza ya había confesado en Brasil que Odebrecht le había pagado 1,6 millones de dólares en honorarios para asesorar la campaña de Zuluaga. Y entonces el uribismo era casi que un coprotagonista en medio del debate que nuevamente promovían la oposición, que era Robledo, Petro y Angélica Lozano. Incluso había dudas sobre las actuaciones del presidente Iván Duque acerca de una decisión que se tomó a través de la SIC, de la Intendencia de Industria y Comercio. Sí, en este caso, lo que cuestionaban era que Iván Duque, que en ese momento estaba recién posesionado como presidente, siendo senador, le había enviado una carta a la SIC pidiéndole que cancelara y no caducara el contrato de la Ruta del Sol 2. Algo que en principio suena que es parecido, pero no, tenía efectos jurídicos diferentes. Si la SIC hubiera caducado el contrato, el Grupo Aval no estaría habilitado para contratar en Colombia. Algo que hubiera sido un sacudón enorme para todo el establecimiento. Y entonces la temperatura subió porque llegó Néstor Humberto Martínez al Congreso. Asisto porque este es un debate que se ha suscitado en el país sobre mi vida privada y sobre mis actuaciones como abogado en ejercicio. La Inquisición ha llegado a escrutar mi conducta en esa condición y por eso tengo que venir, por mi honor, por la defensa de mi integridad moral. Después de la aparición de Néstor Humberto Martínez, y esta es como una cosa que pasó como por debajo del radar, Gustavo Petro ya sabía que le iban a sacar un video, que ya estaba rotando por ahí un video para desviar la atención y así lo dice en la plenaria del Senado. Se ha comprado de tal manera tratando de que incluso este debate pudiera ser oscurecido, que hasta compraron video de un amigo mío del año 2005, donde el arquitecto Simón Vélez me presta un dinero, que seguramente ahora será presentado. A partir de ahí hablará mi abogado. 4 horas después de esa intervención, Paloma Valencia pidió la palabra. Ella era la segunda que hablaba por el Centro Democrático y esto fue lo que anunció. Porque nos llegó
antes, aquí en la mitad de este debate, un video que sí les quiero presentar. Un video que me parece que muestra que el tal pedestal moral, queridos congresistas, en el que los promotores del socialismo del siglo XXI y del populismo quieren colocarse incendiando todo lo demás porque ninguno sirve que no sea ellos. Yo quiero que el Congreso de la República, como todos los televidentes, tengan oportunidad de ver este interesante video. Y le pediría, presidente, que me regale un par de minutos para hacer unas observaciones sobre el video que vamos a proyectarle a todos los colombianos. Y ahí está el famoso video de las bolsas. Sí, el video era suficientemente sugestivo, aunque no probaba nada ilegal. Claramente la imagen de un senador recibiendo plata y metiéndola en bolsas era demasiado Todo escandalosa. tan oscuro, las bolsas. Claro, sin explicaciones. Y luego Paloma Valencia, después de proyectar un fragmento del video de 2 minutos, vuelve a pedir la palabra y deja varias preguntas en el aire que oscurecieron aún más la idea del video. Entonces habla de quién entregaba la plata, que es un señor que se llama Juan Carlos Montes, que fue funcionario del gobierno Petro. Sí, que estaba como siendo investigado por temas de corrupción. Sí, sí, actualmente está prófugo de la justicia. En ese momento, en realidad no estaba enrevesado por temas judiciales, pero sí había participado en el tema de la máquina tapahuecos. Entonces, deja una serie de preguntas diciendo, raro que un alcalde reciba plata, raro que esté contratado, que un contratista le preste plata. De este video, ¿cuál fue sobre el debate? Desvió el foco. Claro, mediáticamente hablando. Al día siguiente, cuando lo esperado era que todos los titulares salieran alrededor de qué respondió Néstor Humberto Martínez, de cuáles fueron los datos nuevos del debate, qué está haciendo la justicia en Odebrecht, los titulares fueron compartidos con Petro recibiendo plata y metiéndola en bolsas. Claro. Todo esto empezó por detrás de una investigación de la Corte Suprema de Justicia alrededor de si había ningún delito, porque la Corte investigaba al entonces senador Gustavo Petro, y esa es como la base de la investigación que tú hiciste para encontrar realmente qué había detrás de esta jugada de Paloma. Claro, y aquí hay que decir algo, ese video se podía publicar en cualquier momento. Pero ella dice que lo acababa de recibir en medio del debate, pero Petro al mismo tiempo estaba diciendo que ya sabía que había un video. Entonces, ¿qué es lo que encuentra la Corte ahí? Ok, pues entonces vamos a lo que dice la Corte. La Corte investigó esto por 2 años y medio y básicamente llamó a todos los protagonistas y empezó a tratar de establecer qué era lo que había pasado. Entonces, aunque nunca se establece cuál es el origen o sea, quién le entregó el video a Paloma, sí quedan en evidencia varias contradicciones y omisiones de Paloma en el proceso. Si arrancamos por la parte de cómo Petro sabía. Bueno, arranquemos en la de cuándo. ¿Cuándo dice Paloma? Ella dice, en el debate, lo recibí en medio del debate, en la Corte dice otra cosa, ¿o no? Ok, sí, entonces en la Corte ella reconoce que no lo recibió en medio del debate, como dijo, sino antes del debate. Antes del debate. Entonces dice, en ese sentido afirmó Paloma Valencia, ahí está hablando como el auto de la Corte, que lo obtuvo poco antes del debate, gratuitamente de una persona cuya identidad se reservó. Este es el secreto de Paloma. Y que lo puso porque le pareció pertinente cuestionar la tesis según la cual el sector político del senador Pedro Urrego es ajeno a todo acto de corrupción. Exacto, entonces esa parte de su testimonio, aún parafraseado por la Corte, es muy relevante porque ella, cuando presenta el video, como ya todos recordaron en las imágenes, lo muestra como si hubiera sido un descubrimiento fortuito de ese momento en el que deciden publicarlo, y en realidad no, hubo premeditación. Y aquí hay algo muy importante que era lo que te iba a decir antes, y es, aunque el video podía ser publicado en cualquier momento hubiera generado el mismo estupor y la misma atención mediática, el hecho de que lo hubiera lanzado en ese momento premeditadamente, escogiendo un fragmento y demás, muestra que hubo una preparación que es muy ajena a lo que ella deja ver en el debate cuando lo presenta. Nos acabó de llegar, no era cierto. Claro, en efecto, la Corte también muestra que este video los petristas sabían que estaba rodando. De hecho, lo dice, no sé si es el abogado de Petro o el mismo Holman Morris. Augusto Martínez. Augusto Rodríguez. Rodríguez, perdón. Entonces, 2 días antes de su exhibición pública, un periodista contactó a Holman Morris al respecto, ocasión en la que volvió a visualizarlo. Ellos ya sabían que el video estaba rotando y por eso Petro
lo advierte en ese debate. Una jugada para desviar la atención de un debate duro contra el establecimiento político y económico del cual hacía parte del Centro Democrático. Tú muestras en esta investigación que, a ver, aquí Paloma no solamente estaba defendiendo a su partido, a su presidente, al presidente Duque, bueno, el suyo es Uribe, me imagino, sino también a su donante. El Grupo Aval le había dado plata al Centro Democrático, no poca plata, más de 2.000 millones de pesos. Esa es la donación ahí se ve, 2.000 millones de pesos. Realizada por la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, y aquí hay otro de otra 400, ¿cierto? Era 450 millones. Ese total, esos 2.450 millones representaron casi 1 de cada 10 pesos que ese año recibió el Centro Democrático en donaciones. Y Paloma, en la primera parte de su intervención, se dedica específicamente a defender el papel del Grupo Aval dentro de todo el escándalo de Odebrecht. Claro, ya vamos a ver, el Grupo Aval termina reconociendo que hubo corrupción en Estados Unidos y pagando una multa de 80 millones de dólares. Antes de eso, a ver, a ti unas versiones te dicen un poco lo que uno podría, alguien mal pensado podría decir. Obviamente el video se lo dio Néstor Humberto Martínez. Y eso lo sostienen unas fuentes, pero ahí no tenemos claridad. No, en realidad fueron 2 versiones que recogimos dentro del Centro Democrático. Hay personas que aseguran dentro de ese mismo partido que fue Néstor Humberto Martínez el emisor del video y que Paloma quiso ser quien lo publicara en la plenaria, pero Néstor Humberto negó que esa versión fuera cierta. Néstor Humberto lo que nos dijo fue que esa versión la había dado Petro desde que se conoció el video y que había sido un hackeo ilegal al computador de Juan Carlos Montes, porque aquí pues vale la pena decir que Juan Carlos Montes sí es el que aparece en el video, sí es el que grabó y sí es el que entregó la plata, pero en este paréntesis, Juan Carlos Montes lo que dice es que la grabó para dejar constancia de que él se había apoyado a Petro en su carrera política. Sí, digamos que no es el mejor amigo Juan Carlos Montes de Gustavo Petro, que lo graba uno en la casa metiendo plata en las bolsas, ¿no? Y después se vuela, pero bueno. Pero volviendo a Néstor Humberto Martínez, entonces Néstor Humberto dice que hay un informe forense que determina que el computador de Juan Carlos Montes jamás fue violado, ni que hubo una extracción ilegal de la información. Claro. Entonces, eso, y Paloma Valencia no responde a ninguna de las preguntas que le enviamos en torno a este episodio y sus omisiones o incluso sus contradicciones en la Corte Suprema, porque hay incluso contradicciones. Paloma, un poco para mantener protegida la fuente, el origen del video, dice que ella tenía una triple condición. Lo tenemos por aquí. Entonces dice que es abogada, periodista y congresista. Y congresista. Y a la Corte no le gusta, o sea, lo que dice aquí, de ninguna manera y desde arista alguna puede tenerse aún como probable que el suministro de la evidencia audiovisual encontrara relación con las calidades que le atribuye e invoca también la senadora Paloma Valencia. Y es ahí donde ella dice que es abogada y periodista. Sí, y eso es muy importante porque la Corte lo que dice es, bueno, usted no está obligada a decir quién, pero pues que usted diga que está protegiendo una fuente porque es periodista o que usted diga que está protegiendo su relación abogada-cliente, la Corte le dice, pues no, porque a usted le entregaron este video, fue como congresista y lo usó como congresista. Pero pues al final Paloma mantiene ese secreto, incluso cuando la Corte intentó que diera más detalles, Paloma pasa en su declaración a decir que la persona que se lo entregó ya la conocía someramente, a decir que a lo último que ella publicó el video en un acto de confianza, pues tú a una persona que conoces someramente no le das un acto de confianza, o no actúas en confianza. Paloma Valencia mantiene ese secreto, Ginette, y finalmente creo que el tiempo ha mostrado que esa idea de que ella nunca ha defendido a personas que hayan cometido ilegalidades empieza a desmoronar con lo que sucede después en la justicia, ¿no? Entonces, Óscar Iván Zuluaga no está siendo investigado aún por la Fiscalía en una investigación que lleva... No, bueno, pero de hecho el llamamiento a juicio, la imputación es relativamente reciente y todo ocurrió por unos audios, todo el mundo se graba entre todo el mundo al parecer, que era de
Daniel García Arizabaleta. García Arizabaleta, Daniel García Arizabaleta, que fue un funcionario en el gobierno de Uribe y luego en la campaña de Óscar Iván Zuluaga fue el contacto con Odebrecht, grabó a Óscar Iván Zuluaga diciéndole que él sí sabía de la entrada de plata de Odebrecht a su campaña y que se lo había confesado a un cura y demás. Y luego entonces García Arizabaleta para negociar su inmunidad o su protección con la justicia entrega a Óscar Iván Zuluaga. Entonces ese fue uno de los defendidos que termina en juicio. Claro, en el caso de Santos y de la entrada de plata de Odebrecht a esa campaña, terminó en... No, Roberto Prieto terminó con Roberto Prieto, pero Roberto Prieto fue por la campaña de 2010. Sí, pero Roberto Prieto terminó condenado por un acto de corrupción distinto a los relacionados con Odebrecht, que era como Ruta del Sol 3, ¿no? Que era otra parte de la concesión, pero te acuerdas que era todo este proceso de Esteban Moreno y de gente relacionada con el Partido Liberal, que eso está durmiendo como el Sí. sueño de los justos en la fiscalía. El grupo Aval terminó condenado José Elías Melo, que era el director de Corfi Colombiana. Y Corfi Colombiana era la filial del Grupo Aval, que era la socia de Ruta del Sol a través de Episol. Es como son varias delegados de la entidad. Y aquí esta nota que publicamos cuando el Grupo Aval reconoce ante el Departamento de Justicia, llega a un acuerdo, pues pagó la factura por su corrupción y protegió a sus cabezas, que fue como un acuerdo de cesación de la investigación penal a cambio de pagar una multa de $80 millones en Estados Unidos. Sí, ese es el reconocimiento explícito de que ellos violaron la ley de prácticas anticorrupción. Claro, ellos argumentan que eso no es una condena. No, a ver, esta es una figura que se usa para evitar la condena, ¿no? Entonces es como pago para que por favor me cierres todo, lo acepto previamente. Eso lo hicieron ante la SEC porque ellos pues cotizaban en bolsa y no podían violar prácticas o pues no pueden incurrir en corrupción. Y entonces es algo que se usa administrativamente, incluso acá en Colombia también con la SIC, y es como, bueno, sí, ya. Le pago la multa y usted me deja quieto, se cancela todo lo que está haciendo, salvo que pues reincida o lo que sea. Pero entonces esa fue la aceptación del Grupo Aval de que se incurrió en corrupción. Y creo que esta es una sombra, a ver, Paloma, desculcamos por muchos lados, ¿no? Como para tratar de encontrar y esta es una sombra que no es sobre corrupción, pero es sobre una cosa importante que le endilgan a su campaña, y es que ella es parte de un establecimiento básicamente Abelardo Las Pillas lo ponen como los de siempre, ¿no? Y en este sentido, como que esta idea de que ella sí ha protegido como a un establecimiento que es político, el uribismo, terminó protegiendo al santismo, que estaba involucrado en esto, a Néstor Humberto Martínez. Bueno, pero lo del santismo fue casi como un tema colateral, en realidad ya obviamente no estaba defendiendo al santismo. Pero acá digamos que lo que al sector sí... financiero. Sí, acá lo que intentamos mostrar es un poco el contraste con su narrativa, que es algo muy importante para la campaña de cualquier candidato, o sea, para cualquier campaña. Entonces, claro, entre todo lo que buscamos y entre todo lo que ha salido hay cosas que no son de ella directamente. Y la historia que queríamos hacer era algo que realmente tuviera que ver con algo que ella hizo, Sí. algo que ella promovió, y este es... el ejemplo de lo que encontramos y la razón por la que rebuscamos en todos los expedientes de la Corte Suprema para entender qué era lo que había pasado. Ginette Prieto es coordinadora de la unidad investigativa de La Silla Vacía. Ginette, muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por hacer parte de esta comunidad. Cuénteme a la gente que existimos, estamos a menos de 3 semanas de la primera vuelta, y aquí estaremos pues siempre. Sí, obvio, para contarles todo lo que se mueve alrededor del poder. Chao, que estén bien. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.